Hola, soy Jocelyn, estudiante de sexto año B de la Escuela Técnica número 10 Martín Miguel de Güemes. En este video veremos las variables de la materia de Introducción a la Programación de cuarto B. Empezaremos a definir una variable. Una variable la podemos ver como una caja donde se guardan datos, o mejor dicho, una parte o espacio de la memoria donde se almacenan estos datos. A una variable se le asigna un nombre, acorde a lo que estamos guardando, para saber qué tipo de datos se guardarán. Por ejemplo, en la variable nombre guardamos el nombre Pedro o Ana. O en una variable llamada frutas guardaríamos frutilla, banana, etc. Los datos guardados en las variables pueden ir variando. A eso viene el nombre de variables. Es decir, que los datos que contengan pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. También para recuperar el contenido de una variable se hace a través de su nombre, que lo mostraremos más adelante. Tipo de valores. Un tipo de dato se refiere a la clasificación de los valores que pueden ser almacenados en una variable. Cada tipo de dato tiene características y propiedades específicas que lo hacen adecuado para ciertos usos y operaciones. Los tipos de datos también se utilizan para determinar cómo se almacenan los valores en la memoria de la computadora y cómo se pueden manipular y operar estos valores. Por ejemplo, los números enteros se almacenan con secuencia de bits en la memoria y se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división. Los tipos de variables son: variables numéricas, representan valores numéricos que pueden ser enteros, flotantes o decimales y complejos. Ejemplo, 1, 2,5, 3, etc. Variables de texto representan secuencia de caracteres, pueden ser de cadena o caracteres solitarios. Ejemplo, de cadena puede ser un hola que tienen varios caracteres, y de carácter solitario puede ser una letra como A o B, etc. Variables booleanas representan valores lógicos, pueden ser verdaderos o falsos. Ejemplo de verdadero sería true y falso false. Variables de secuencia representan colecciones ordenadas de elementos, pueden ser listas, tuplas o cadenas. Las listas, los valores siempre se ponen entre corchetes. Las tuplas, los valores se ponen entre paréntesis, y las cadenas son igual a los de texto, que significa que tienen varios caracteres, como por ejemplo ABC. Variables de mapeo representan colecciones de pares, clave-valor, pueden ser diccionarios. Ejemplo, clave sería por ejemplo nombre, y el valor que le asignamos al nombre sería Juan. Edad sería otra clave, y el valor que le asignamos a edad es 30. Variable de conjunto representa colecciones no ordenadas y sin duplicados. Pueden ser conjuntos set o conjuntos ordenados from set. Ejemplo de conjunto set sería entre llaves y ponemos el valor, que en este ejemplo usamos el 1, 2, 3. Y el ejemplo de conjunto ordenado ponemos from set entre paréntesis, después entre corchetes y después entre ellos el valor. Por ejemplo, 1, 2, 3. Variable de bit representa secuencia de bit. Pueden ser de bit o arreglos de bit. Ejemplo, de bit sería por ejemplo B y hola entre comillas. Y arreglo de bit sería BitRate entre paréntesis B y entre comillas hola. Estos tipos de variables son fundamentales en la programación. Estos tipos de variables son fundamentales en la programación y se utilizan en la mayoría de los lenguajes de programación. Pueden haber algunas diferencias dependiendo de qué lenguaje usemos. La declaración y asignación de una variable es un concepto fundamental en programación. Primero, se declara la variable con un nombre y un tipo de dato. Luego, se le asigna un valor específico que puede modificarse a lo largo de la programación. En este caso usaremos Python, que en Python la declaración y asignación de una variable se realiza escribiendo el nombre de la variable seguido de un signo igual y luego el valor que se desea designar. Debajo del texto podemos ver una imagen donde nos muestra
tres variables. La primera es nombre igualado a Jocelyn, que está entre comillas. Las palabras siempre tienen que estar entre comillas. Número igualado a 150 y después número 2 igualado a 10,5. Los números no es necesario que sean entre comillas. Para mostrar los datos de estas variables, en la terminal se pone un print con el nombre de la variable. Esto es lo que decíamos al principio de recuperar el contenido de una variable a través de su nombre. En la siguiente imagen mostramos un ejemplo de que las palabras siempre tienen que estar entre comillas. La primera variable nombre tiene el nombre entre comillas, pero la segunda no, a lo cual nos dice que esta no está definida y nos salta error en la terminal. Y en la última imagen se ve el error arreglado. Muchas gracias por ver, espero que les sea de mucha utilidad.